Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Hoy voy a hablar de las ventajas de los frameworks de desarrollo para JavaScript, ¿ok? Los frameworks de desarrollo para JavaScript, sobre todo los más modernos como Angular, como Vue, como React, han venido a revolucionar muchísimo el mercado laboral y el mercado del desarrollo porque han traído un nuevo concepto y una nueva forma de desarrollar, ¿vale? Aún así, muchísima gente se pregunta que cuáles son las ventajas de estos frameworks, ¿vale? Y hoy te voy a enumerar, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado, 22 ventajas que tienen estos frameworks de desarrollo, ¿de acuerdo? ¿Por qué utilizarlo? ¿Cuáles son los pros? ¿Qué es lo mejor de estos frameworks? Y luego, si este vídeo tiene bastante apoyo, tiene bastantes likes y me pone un comentario pidiéndomelo, el próximo vídeo que haga después de este será el de las desventajas de los frameworks de desarrollo, pero eso solo lo haré si este vídeo tiene bastantes likes, ¿ok? Si me dejáis muchos likes y me ponéis muchísimos comentarios pidiéndomelo, o sea que si quieres que haga este vídeo de las desventajas de los frameworks, ponme un comentario por aquí abajo y lo haré, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos con las 22 ventajas de los frameworks de desarrollo para JavaScript, ¿vale? La primera ventaja es que el desarrollo con un framework de este tipo es mucho más ágil y más rápido que si tú lo programas todo a pelo o con una librería más anticuada, ¿vale? O sea, realmente estos frameworks vienen a ahorrarnos trabajo por un tubo. Realmente lo que con un framework de este tipo como Angular, Vue o React hacemos en una línea de código, a lo mejor en JavaScript tenemos que escribirnos 20, 30, 40 líneas o hacernos una librería aparte para conseguir funcionalidades similares a las que nos da un framework de este tipo. La segunda ventaja es que el desarrollo es muchísimo más escalable y mejora muchísimo el trabajo en equipo, ¿de acuerdo? No es lo mismo trabajar en equipo en un proyecto en el cual cada uno hace el código como quiere que trabajar en un proyecto con un framework de este tipo que realmente todo está estandarizado, todos siguen las mismas prácticas de desarrollo, todo está bien separado en modelos, componentes, vistas, con lo cual se puede trabajar de manera mucho más independiente y luego unirlo todo y mezclarlo todo. Y aparte el desarrollo es mucho más escalable precisamente por esto, porque como todo está muchísimo mejor organizado, todo está mucho más limpio, realmente el desarrollo luego, si queremos añadirle funcionalidades, es brutalmente más fácil, con lo cual no sé a qué esperas, que todavía no sabes ni Angular, ni Vue, ni React, ¿de acuerdo? Si quieres aprenderlos te estaré dejando por aquí abajo un curso que es el máster en frameworks para JavaScript, en el cual enseño tanto Angular como Vue como React desde cero y paso a paso hasta conseguir un muy buen nivel y que así puedas vivir del desarrollo web frontend con este tipo de frameworks. La tercera ventaja es que evita el código espagueti, por tanto el código siempre va a ser muchísimo más limpio que si hacemos un proyecto a pelo con JavaScript. Un proyecto a pelo con JavaScript o con JavaScript nativo o con jQuery siempre va a tender al código espagueti. ¿Por qué? Porque normalmente no se suele separar todo en clases, en componentes, en vistas separadas, etcétera, etcétera. Entonces, al final, lo primero es que es menos escalable y lo segundo es que siempre podemos tender a hacer código espagueti. Sin embargo, con un framework de este tipo, todo está tan bien organizado y todo está tan estandarizado que realmente no es muy común que haya código espagueti. La ventaja número 4 es que es intuitivo su uso. Realmente, una vez que aprenden los conceptos más básicos, es muy sencillo desarrollar con este tipo de frameworks, ¿vale? Y además la curva de aprendizaje, si ya conoces JavaScript, es relativamente simple, porque realmente lo que intentan estos frameworks es facilitarnos la vida, con lo cual si ya sabes JavaScript se te va a hacer muy fácil aprender cualquiera de estos frameworks. La ventaja número 5 es que utilizamos los últimos estándares de JavaScript, los últimos estándares de los navegadores, las novedades más importantes del lenguaje JavaScript en todos estos frameworks, con lo cual siempre vamos a estar en la tendencia del lenguaje de programación haciendo lo último. La ventaja número 6 son las buenas prácticas que esto nos infunde, que desarrollar con un framework de este tipo nos infunde, la robustez y los estándares que seguimos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros desarrollamos con un framework de este tipo, los proyectos suelen ser mucho más robustos porque suelen tener una arquitectura similar entre todos y además implementamos funcionalidades hechas de una manera más estándar, con lo cual siempre es mucho más beneficioso utilizar un framework de este tipo para desarrollar una aplicación completa, aparte de las buenas prácticas que normalmente nos suele obligar a hacer un framework de este tipo, con lo cual ya con estas ventajas para mí sería suficiente como para aprender Angular, React o Vue. Ya sabes que aquí abajo te estaré dejando el máster en framework para JavaScript para que los aprendas todos y puedas ver las diferencias entre uno y otro y los puedas aprender todo y así poder optar a miles de ofertas de empleo que hay para cada uno de estos frameworks. La ventaja número 7 es que siempre utilizamos programación orientada a objetos en JavaScript. Cuando usamos un framework de este tipo, siempre vamos a estar usando las ventajas de la programación orientada a objetos, clases, objetos, métodos, propiedades, herencia.
interfaces, estamos utilizando todo siempre, con lo cual es una ventaja muy potente utilizar estas ventajas de la programación orientada a objetos en este tipo de frameworks para desarrollar aplicaciones más potentes. Otra ventaja es que normalmente estamos utilizando patrones de diseño, siempre lo estamos organizando todo en modelos, en vistas, en componentes, con lo cual está todo bien separado, bien organizado y sabemos dónde tenemos cada parte del código, lo cual esto es una ventaja muy importante porque hace que nuestra productividad desarrollando aumente mucho y cuando surja cualquier problema sepamos dónde tenemos que tocar, o cuando queramos escalar la aplicación también. La ventaja número 9 y una de las partes también más importantes de un framework de este tipo es que es completamente orientado a componentes, ¿ok? Dentro de un framework SPA, dentro de Angular, React y Vue, todo está compuesto por componentes, es decir, cada parte de nuestra aplicación, cada parte visual de nuestra aplicación es un componente. Por ejemplo, cada página del sitio web será un componente, la página de formulario un componente, la página de contacto un componente, la de crear una entrada es un componente, ¿vale? La home es otro componente, ¿ok? Y dentro de esa interfaz de usuario, dentro de esa página home, por ejemplo, podemos tener la cabecera, que eso es otro componente, el menú, que puede ser otro componente, la barra lateral, que puede ser otro componente. O sea, todo está separado en componentes, cada elemento que va apareciendo en la página es un componente, con lo cual separarlo todo en componentes es una de las ventajas brutales que nos ha traído un framework de este tipo, ¿vale? Nos permite parametrizarlo todo, nos permite abstraer todo muchísimo y hacer que el desarrollo sea muchísimo más limpio y más escalable y mejor hecho. La ventaja número 10 y una de las cosas también más impresionantes de un framework como esto, como Angular, etcétera, es que todo es reactivo, ¿vale? Incluyen reactividad, ¿vale? La reactividad es básicamente que tú cuando haces un cambio en el modelo de datos, es decir, en un objeto que tengas en tu clase del componente, automáticamente y de manera instantánea, ¿vale? Al instante, los datos de ese objeto se modifican al vuelo y también se están modificando y se está viendo cómo se cambia el valor de ese valor de esa propiedad o de ese objeto que estamos modificando en la vista. Es decir, yo hago un cambio en un formulario y automáticamente se cambia en el modelo o en el objeto que tengo en la clase del componente, pero también si estoy mostrando ese dato en la vista, automáticamente de manera instantánea y reactiva se muestra también en la vista. Todo es automático, es decir, simplemente yo relleno un formulario y automáticamente ese formulario está modificando un objeto, y a la misma vez que se está modificando ese objeto en la parte de la clase del componente, también estoy viendo visualmente esos cambios de manera instantánea, con lo cual la reactividad es algo brutal que si tuviéramos que hacerlo en código 100% nativo sería un trabajo bestial conseguirlo, conseguir ese efecto y esa funcionalidad, ¿no? La ventaja número 11 es que Angular, Vue y React nos permiten desarrollar aplicaciones web SPA, ¿vale? Su principal propósito es ese. Una aplicación web SPA es una Single Page Application. Una Single Page Application es una aplicación web de una sola página. Esto significa que todo el proyecto básicamente es un solo HTML, una sola página, ¿vale? Y el resto de funcionalidades ya va todo por JavaScript. Todo es instantáneo, reactivo, automático, es asíncrono con el servidor, y lo más importante es que la página no recarga conforme yo voy navegando, sino que cuando yo, por ejemplo, entro en una sección de la web, automáticamente, ¿vale? Se recarga solamente la parte de la pantalla que yo necesito. El resto de componentes y el resto de la página no se carga. De esta forma conseguimos hacer aplicaciones hiper rápidas, súper rápidas, impresionante, porque solamente actualizamos la parte del componente que estamos cargando o que queremos cargar en ese momento, ¿vale? Y el resto de la página no se recarga, es decir, todo va por Ajax, todo es asíncrono con el servidor. Es decir, yo por ejemplo entro a una página de un listado de artículos, entro a esa página y el resto de la pantalla no se recarga, pero la parte central donde yo estoy solicitando o donde yo voy a cargar esos artículos, entonces sí me puede aparecer ahí cargando y entonces se muestra todo ese listado, con lo cual es impresionante esta funcionalidad y este tipo de aplicaciones que se pueden desarrollar. La ventaja número 12 es que estos frameworks incluyen un sistema de plantillas y de vistas, ¿vale? Que hacen que el trabajo con el DOM sea muchísimo más sencillo, con el Document Object Model, ¿de acuerdo? En lugar de tener que hacer yo un document.getElementById o un document.querySelector o un querySelector all o lo que sea, básicamente lo que yo hago es directamente tengo un sistema de plantillas.
Ese sistema de plantilla, aparte que yo puedo utilizar las mismas funcionalidades de JavaScript que tenía antes, no me hace falta ni siquiera eso, porque yo puedo hacer ifs, ¿vale? Yo puedo coger una propiedad que tenga en la clase del componente y mostrarla, puedo tener una lógica, puedo tener, digamos, diferentes directivas, tengo miles de estructuras de control, tengo también, aparte de directivas, que son pequeñas funcionalidades que se le aplica a cada etiqueta HTML para hacer lo que yo quiera, tengo maneras de llamar a filtros, pipes, es decir, tengo un sistema de plantilla brutalísimo que me permite hacer miles de cosas, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero hacer un if en Angular, pues hago asterisco ngIf. Si quiero hacer un if en Vue, hago vif y luego velse o v lo que sea. Y si quiero hacer un if en React, pues tengo que utilizar JSX, meter una llave y hacer una condición ahí, ¿vale? Con lo cual se hace mucho más fácil tener un lenguaje de plantilla, ¿vale? Luego tener el JavaScript en la clase del componente y seleccionarlo todo y manipular el DOM de una manera brutal y de una manera muy sencilla. Estos frameworks ya nos dan esa funcionalidad muy masticada y aparte es todo reactivo, todo instantáneo. Es decir, yo hago un cambio en una propiedad, en una variable o lo que sea y se cambia automáticamente y dinámicamente en la vista y en el frontend, con lo cual es increíble. La ventaja número 13 es que el trabajo con formularios y validación es brutal, o sea, es muchísimo más sencillo que hacerlo con JavaScript a pelo, y aparte que con la reactividad que traen estos frameworks todo es instantáneo, es decir, la validación se va haciendo en el frontend de manera instantánea y vamos notificando al usuario de los errores que tiene el formulario, etcétera. O sea, el trabajo con formulario nos lo facilita de una manera impresionante también. El routing también es brutal, o sea, trabajar con las rutas y con el sistema de rutas de un framework de esto es una gozada. Es decir, yo puedo dar de alta diferentes rutas, diferentes URL en mi página web y que cada URL de estas, cada ruta, esté vinculada a un componente y que ese componente sea una página. Puedo pasarle parámetros, puedo hacer mil cosas, de forma que si yo quisiera hacer esto en JavaScript puro, tendría que desarrollar una cantidad de cosas brutal y mucho trabajo para que quedara tan bien como las soluciones que nos implementa esto. O sea, el sistema de ruta es increíble en un framework de este tipo, sobre todo en Angular y Vue. La ventaja número 15 también sería el trabajo con peticiones Ajax y HTTP. También nos facilita mucho esto, trabajar asíncronamente con un API o con un backend. La ventaja número 16 es que nos dan un sistema de hooks o de ciclo de vida de los componentes que nos permiten capturar muchos más eventos. O sea, el trabajo con eventos de JavaScript ya es muy sencillo, más fácil y muy efectivo. O sea, se trabaja muy bien con los eventos de JavaScript, pero es que además nos implementa más eventos dentro de los componentes para yo, por ejemplo, detectar cuándo se ha cargado un componente, cuándo hemos salido de un componente, cuándo lo hemos actualizado, de forma que podemos detectar muchos eventos a lo largo del desarrollo de una aplicación, lo cual lo hace increíble también esta funcionalidad. La ventaja número 17 es que estos frameworks, como están en tendencia, están aumentando mucho su popularidad, cada vez tienen una comunidad más amplia, es decir, que si te quedas atascado en cualquier tipo de problema, lo puedes buscar en internet y tendrás una solución fácil. Y tienes cursos como los que yo imparto, ¿vale? Que te estaré dejando el máster donde enseño todo esto, todos los frameworks de JavaScript más potentes como Angular, Vue y React, aparte de Node y más cosas. Te lo estaré dejando por aquí abajo. Cursos como estos también te ayudan muchísimo a aprenderlos y a interiorizarlos y a aprender a trabajar de manera profesional con estos frameworks, con lo cual también esto es una ventaja potente. La ventaja número 18 es que cuando sabes desarrollar con un framework de este tipo, como con Angular o con cualquier otro, ya pasarte a otro framework o adaptarte a otro tipo de framework te va a ser más fácil, porque si a lo mejor estás en un trabajo y te obligan a trabajar con Angular, pero luego cambiamos de proyecto y ese proyecto lleva Vue, pues cambiarte a ese framework se te hará muy sencillo. La ventaja número 19, y como ya comenté anteriormente, es que nos infunden y nos implantan buenas prácticas de desarrollo, es decir, ya te meten en un marco mental en el cual cuando tú vayas a hacer una aplicación con cualquier otro framework o una aplicación con JavaScript a pelo, ya tú, digamos que intentarás hacerlo como el framework te enseñó. O sea, realmente un framework de este tipo ayuda muchísimo y enseña muchísimo a la hora de trabajar con el desarrollo web. La ventaja número 20 es que evidentemente mete mucha más seguridad por el tema de validaciones, formularios, etcétera. La ventaja número 21, lo cual es brutal en los frameworks de este tipo, es que traen una capacidad de expansión brutal, es decir, aparte de utilizar yo las funcionalidades del framework, le puedo meter librerías, le puedo meter módulos que ya hay para ese framework, le puedo meter librerías de JavaScript. Y la ventaja 22, y para mí la ventaja más importante, porque yo ya sabes que tengo la filosofía de aprende lo que quieras, desarrolla con lo que quieras, pero lo más importante es comer del desarrollo, y es mi objetivo con mi canal de YouTube, que tú puedas vivir del desarrollo y puedas trabajar
programando y desarrollando aplicaciones web. Y prácticamente dominar estos 3 frameworks de desarrollo, Angular, React y Vue, es un seguro para que tú comas del desarrollo, para que tú puedas vivir del desarrollo, para que puedas conseguir trabajo, proyectos freelance, mejores empleos, subir de posición. Pues básicamente estos frameworks son un seguro para esto. O sea, se están buscando muchísimo, hay muchísimas ofertas de empleo con esto. Dominando estos frameworks vas a trabajar de desarrollador web seguro, es que no me cabe ninguna duda, con lo cual te recomiendo muchísimo que los aprendas. Yo si quieres te los puedo enseñar y estaría encantado de ser tu profesor y ayudarte con esto. En el curso que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo, en el máster en frameworks para JavaScript, lo enseño todo lo que necesitas para aprenderlo y para dominarlo, ¿vale? Y una vez que los aprendas ya podrás elegir el que más te guste. O sea, dentro del curso yo hago una comparativa muy extensa, enseño Angular, luego enseño React, luego enseño también Vue y vemos cómo se hacen las cosas en uno y otro, y enseño a desarrollar completamente con todos estos frameworks, con lo cual te recomiendo un montón que te apuntes. Lo tienes aquí en la descripción del vídeo, justo aquí abajo, ¿vale? Y además ahora está rebajado porque acabo de lanzarlo hace poco el curso y lo he puesto a un precio ridículamente bajo para que todo el mundo que quiera aprender, todo el mundo que quiera tener una oportunidad en el desarrollo web frontend la pueda tener. Así que nos vemos dentro de ese curso, aquí abajo lo tienes, ¿vale? Esto es todo por este vídeo. Si quieres que haga un vídeo contando las desventajas de los frameworks para JavaScript, porque solo te he contado lo bonito, pero también hay cosas bastante feas, si quieres que cuente eso, ponme un comentario pidiéndomelo, diciéndome sí, haz el vídeo de desventajas de framework para JavaScript y yo lo hago, ¿de acuerdo? También déjame un like porque necesito ver apoyo en este vídeo para poder hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Suscríbete si no estás suscrito, revisa el máster que te he dicho por aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo de este canal de YouTube. ¡Chao!